tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Su servidor y amigo Mariano Calderón, en espera de nuestro buen amigo el de la voz, que está prácticamente llegando y derrapándose, el buen Rolando Peña. Pues bien, estamos ahora en este delicioso programa, su programa Más de Uno, en esta su estación, Radio Mujer 1040 de amplitud modulada. Y bueno, el tema de hoy, ya saben ustedes, discapacidad y sexo, mitos y realidades. Su servidor y amigo Mariano Calderón, colaborador habitualmente de todos los lunes, pero bueno, hoy me dieron la oportunidad, como ven, de poderme poner en el micrófono para poder saludar en esta tarde rica, cafetera, lluviosa, un poquito de frío, pero a gusto, ¿no? ¿Cómo la ve usted? ¿Se le antoja? El tema va a estar muy bueno. Y justamente la discapacidad y sexo, pues realmente es algo que no solemos habitualmente tratar. Usted dirá, ¿qué cosa o qué tipo de discapacidad? ¿Discapacidad mental, discapacidad física? Pues la discapacidad que usted quiera, esa la vamos a tratar aquí en el programa. Usted simplemente comuníquese con nosotros a los teléfonos que ya conoce muy bien aquí en cabina, 31 22 11 90, 36 47 18 83, su LADA nacional sin costo, que ya no tiene mucho chiste. Ya sabe que usted ahorita la larga distancia no se cobra, pero ahí está para usted el 01800 727 5420. Mensajes por celular, si lo desea también, pueden marcar al 30 500. Y el chat, tenemos un chat, recuerda usted ya la página www.radiomujer.com.mx, y nos puede seguir por Facebook. Pues ya estamos por aquí y hoy voy a estar yo comandando esto como el de la voz, que normalmente lo hace, y pues bueno, voy a saludar a mi invitado del día de hoy. Mi estimado Mariano. ¿Cómo ves, mi buen amigo Rolando? Adelante, Rolando, tu programa. Don Mariano, muchas gracias. Lo está haciendo usted muy bien. Yo le cedo la palabra, usted dirija y yo interactúo con usted. Bueno, es que voy a hacer hoy una especie de mimetismo. Voy a tratar de parecer a mi buen amigo. Pues no sé si te habrás enterado, Rolando, pero hoy hablamos de discapacidad y sexo. Sí. Yo creo que sí. De modo que vamos a tratar esto de mitos y realidades. Tú eres también experto en sexualidad, tienes una maestría, estudios en sexualidad, y bueno, quisiéramos saber tu primer comentario al respecto. Muchas gracias, mi querido Mariano Calderón. Antes que nada, agradecerte tu atención de abrir el programa. En relación a la discapacidad de la sexualidad, Mariano, fíjate que me he encontrado mucho con que hay una preocupación muy constante de un alto porcentaje de papás de poder ver que la salud física, emocional, motora, intelectual de sus hijos, hijos e hijas que tengan alguna discapacidad, ellos están como muy concentrados en esa parte. Mas dan por hecho que el área de la sexualidad como que nunca va a surgir, nunca se va a presentar, nunca van a tener erecciones, lubricación, sueños húmedos, cosas por el estilo, y cuando llega a presentarse entran en shock, porque no saben cómo manejarlo. Muy cierto, creo que es una situación que pocos plantean, Rolando, pocos la hablan. La experiencia de consulta nos los hace notar, sobre todo, fíjate, cuando de repente llegan ya en una situación de embarazo, por ejemplo, las damitas con esta problemática, y los padres se inquietan bastante porque luego dicen que genéticamente va a pasar algo, se va a heredar el problema, ¿qué vamos a hacer? Me imagino que todo esto ya seguramente tú has visto por ahí algunos casos también. Me ha tocado y recuerdo mucho en este tipo de circunstancias, Mariano, el creer que nuestros hijos tienen que estar aislados, que nuestros hijos e hijas que tienen una discapacidad tendrían que estar ocultos, pero hoy como nunca hay una apertura hacia la vivencia de la interacción social con nuestros hijos e hijas de personas discapacitadas, y sobre todo el hecho de que muchos papás y mamás están tomando conciencia de a veces un embarazo no planeado en una niña con discapacidad que no tiene la toma de conciencia de haber dicho sí o haber dicho no, provoca un revuelo emocional muy grave al interior de la familia. Porque la primera pregunta es, ¿quién embarazó a la niña? Si nos damos cuenta, mi querido Mariano, de repente ahorita hay unos espectaculares a nivel de Sociedad Tapatía que está indicando que un altísimo porcentaje del abuso sexual en niños es de un familiar o de un amigo cercano. Parece ser que aplica lo mismo con una persona discapacitada.
Sí, muy cierto, Rolando. Esto es muy real. Y fíjate que no, si vemos estadísticas, si vemos por ahí algunos estudios, Rolando, desafortunadamente no son los amigos o los vecinos. Suele ser incluso gente de la misma familia, Ajá, desafortunadamente. ajá, Algún primo, algún tío, incluso en algún momento algún hermano. ajá, Situaciones que se dan porque al final de cuentas el niño menor, habitualmente en este caso con la discapacidad, y bueno, vamos a hablar de una discapacidad mental en este caso en concreto, llega al punto de la apertura sexual donde las hormonas empiezan a actuar, interactuar y empieza de alguna manera a tratar de explorar su propio cuerpo sí, y pues al no tener una conciencia plena de lo que está sucediendo, desde luego que se deja explorar y tocar por cualquier, ya sea adulto o incluso joven de su edad o niño, adolescente de una edad muy parecida. Y esto entonces los lleva a no tener una restricción propiamente, a desarrollar la sexualidad sin una conciencia plena evidentemente y una conciencia más ampliada en relación a las consecuencias como es la fertilidad. sí. Y bueno, esto Rolando lo comento porque a veces dice la mamá, el papá, tienden a invalidar justamente a los comentarios que puede hacer una niña. Pero ya hablaremos de esto tomando tú nuevamente la voz, Rolando, Muchas gracias. al regresar de este corte, ¿te parece? Adelante. En unos segundos regresamos. Son las 7:20 hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Gracias por estar con nosotros a través de la magia de la radio. En cabina nos acompaña el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Nuestro tema de hoy, discapacidad y sexo, mitos y realidades. Hace un momento platicábamos con el doctor Mariano Calderón sobre esta perspectiva de la sorpresa, de los papás de niños y niñas con discapacidad, de que llegan a pensar que nunca se va a desarrollar la parte sexual en ellos o en ellas. Hablábamos también cuando de repente está esta sorpresa de que la niña que tiene una discapacidad está embarazada. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Platicábamos también con Mariano sobre regularmente, no solamente es el viejo ajandroso, ¿cómo dicen? Ajandroso, Mm, este, ¿Achacoso? sí, no, los que están en la calle sucios, ¿cómo se le llama? Bueno, digamos un indigente o un pandroso. Un pandroso, un indigente. No es ese el que regularmente abusa sexualmente de un niño o una niña con discapacidad, sino que es alguien muy, muy cercano. Y toda la problemática que esto pudiera desencadenar. Bien, Mariano, en este tipo de línea, mito o realidad, los niños y las niñas con algún tipo de discapacidad jamás tendrán una respuesta sexual. Bueno, ese es el primer mito que algunas personas lo consideran o lo que creen que no, porque en virtud de que tienen esta discapacidad no generarán por ese motivo pensamientos de tipo erótico sexual. Es muy parecido al mito de que los niños no tienen tampoco sexualidad precisamente por su pequeñez y escaso desarrollo. Pero bueno, es claro como el niño empieza a tocarse sus genitales, niño o niña, el pequeño, explorando los mismos y sintiendo cosas. Sí. Entonces, de la misma manera pasa con una persona con discapacidad mental. Ya lo único que sucede quizá en este caso, Rolando, es que en lugar de que este evento de desarrollo se dé tempranamente, 3, 4 años, probablemente se alargue, se postergue y se dé a los 5 o 6 años de edad, pero va a llegar también ese momento exploratorio, porque es algo instintivo, es una pulsión, es algo interno, es algo que simplemente el cuerpo motiva a ejecutar, a hacer, Rolando. Y desde esa perspectiva, el mito está pues ahí, que si bien en algún momento dado la persona no estuviera curioseando, porque por ahí va la otra parte, Rolando, nunca faltará cuando algún niño, algún igual en este caso, Sí. ya sea un niño más pequeño o un niño de la edad incluso, le diga que explore su cuerpo, que se toque de tal o cual manera. Y entonces, digamos, esta persona discapacitada, expuesta a la sociedad, y no necesariamente adultos, va a encontrar de alguna forma
esa parte erótico-sexual que se está manifestando en su organismo. Ahora, si nos vamos más allá, Rolando, y encontramos a una persona no discapacitada y que no es niño tampoco, sino que ya es un adolescente o una persona adulta, le va a despertar también, o le puede despertar igualmente este tipo de impulsos. Por consecuencia, pues es un mito. La realidad es de que los humanos, indistintamente de la situación de discapacidad que tengan, van a manifestar o tener manifestaciones eróticos sexuales. Bien, desde esta perspectiva, Mariano, frecuentemente algunos papás de niños y niñas con cierta discapacidad comentan que uno de los puntos de mayor conflicto al cual ellos se vieron enfrentados o confrontados fue en la adolescencia, en la manifestación abierta de una respuesta sexual, en el tocamiento directo y público del pene o de la vulva. Oh, sí. Donde de repente mira, sale, mamá, cómo se me pone, y bueno. Y lo comentamos, amigos y amigas, con todo el respeto que nos merecen, mas es así. De repente imagínense al chavito o a la chavita en época adolescente, en edad de adolescencia, con una exposición de su genitalidad, unos tocamientos en torno a su genitalidad en público, cuando está la visita. Qué cosa, ¿no? Qué oso, dirían por ahí, ¿no? Sí, entonces... Pero es natural. Es natural. Y es importante el poder contactar, el poder hablarlo, el poder contener, el poder poner el punto sobre la I de lo que se va a presentar tarde que temprano. Algunos papás o algunas mamás consideran que la manifestación corporal tendría que estar nulificada, igual como si hubiera alguna limitante cognitiva. ¿Es así? Si la limitante es cognitiva, ¿la parte de respuesta sexual también va a ser limitada? No, realmente no, Rolando. Realmente quizá el desempeño, si el limitado, el desempeño en el sentido pues de que quizá el hombre o mujer con una discapacidad mental, estamos hablando, que no discapacidad física, hay que diferenciar esto, y hablaremos de este tipo de discapacidades, como puede ser una poliomielitis, por decir algo. En este caso de las mentales, lo cierto está en que quizá no tenga una conducta de tipo seductor, de tipo donde de alguna manera lo que intenta es desarrollar una atracción hacia un hombre o una mujer, según sea el caso, insisto, directa y abiertamente, en el sentido de poder contactar con limitaciones. Quizá no me estoy dando a entender claramente. Quiero decir esto, fíjense, la persona puede ser muy directa hacia la sexualidad, una persona con discapacidad, en el caso de un síndrome Down, de una trisomía 21, una persona con mongolismo, como también se le suele llamar, vamos a hablar de un caso en concreto, porque de otra manera creo que no logro ordenar mis pensamientos, Rolando, y como esto es de difusión a nivel social, hay que tratar de puntualizarlo. Entonces, una persona en este tipo de circunstancias, es muy probable que si ya conoce o ya dejó ver y sentir lo que son sus genitales, son sus órganos sexuales, y además el placer que le genera al tocarlos, el manipularlos, y si de alguna manera hay algún otro humano, iba a decir un joven, pero no, uno más, otro humano, pequeño, adolescente o adulto, cualquiera, que de alguna manera se involucra con él y está compartiendo o intentando compartir esta liberación del impulso sexual, lo voy a decir de esta manera, es entonces que asimile el conocimiento la persona con discapacidad, y ya una vez que lo conoce, entonces sí debo decir, Rolando, que puede tener la posibilidad de búsqueda, la posibilidad de que él o ella, esto es importante, Rolando, intenten volver a abrir un proceso de tipo sexual. Y fíjate por qué lo digo, porque pues, soy además perito en psiquiatría, y esto lo he visto, porque de repente dicen, bueno, es que la persona abusó el discapacitado, la persona con la discapacidad, y uno diría, bueno, ¿en qué medida? Y es que algunos dicen, bueno, es que yo no sabía o no me percaté que tenía una discapacidad, diría algún adolescente por ahí, sí, que he manejado este tipo de casos, por eso lo comento, es que parecía bien, parecía normal, sí, y me invitaba y me mostraba sus genitales, el ejemplo que tú estabas dando, me mostraba sus pechos, me mostraba alguna parte, y yo simplemente pues me dejé llevar también, y bueno, tuvimos una relación, pero yo no sabía, o yo no sabía, no creía, o no
no pensé que tuviera esta discapacidad o que no fuera oportuno. Desde luego que no es el mismo caso de un adulto, porque el adulto tendría entonces desde esta perspectiva la opción de poder pararse, porque es una persona con discapacidad y menor de edad además, sí. ¿No? Pero fíjate también, Rolando, tenemos el caso de discapacidad en personas que biológicamente son adultos. Ahí tendremos que hacer otras consideraciones. Bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial, amigos y amigas. El tema de hoy es discapacidad y sexo, mitos y realidades. Estoy recibiendo por parte de las redes sociales la palabra que nos hacía falta hace un momento, que era la palabra andrajoso. Andrajoso. En lugar de pandroso. En lugar de pandroso, andrajoso. Muchas gracias. Son las 7:29, un corte. Estamos en Más de Uno. Son las 7:34 hora del centro, continuamos en vivo, Más de Uno, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio, teléfonos en cabina a sus órdenes 31 22 11 90, 36 47 18 83. Tenemos vía WhatsApp el número 333 822 32 08. Muy bien. El tema de hoy, discapacidad y sexo, mitos y realidades. En cabina, el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Hace un momento platicamos con el doctor Mariano sobre este tipo de circunstancias de la manifestación sexual de los chavos y chavas adolescentes. Estabas platicando tú, Mariano, sobre esta circunstancia de ubicar si es en realidad o no una toma de conciencia cuando hay un vínculo de contacto sexual de un chavo, una chava adolescente con un hombre, una mujer con discapacidad. Hablábamos sobre el síndrome de Down y también platicabas tú sobre esta perspectiva de un adulto, la capacidad de conciencia de un adulto para evitar tener contacto con una persona con síndrome de Down, o si el adulto es quien tiene síndrome de Down y se pudiera presentar alguna circunstancia de abuso sexual o de tocamiento no en conciencia. Ahí estábamos. Sí, mira, es muy importante este aspecto, Rolando, y quisiera clarificar por qué trataba yo de referirlo desde esa perspectiva y por qué la cuestión del adulto que puede tener más conciencia, no, y digo puede porque no siempre la tienen, Rolando, en cuanto a lo que es el desempeño sexual y lo que puede ser una conducta sexual y su trascendencia. El problema es que el instinto sexual se manifiesta de una manera abrupta, intensa, difícil de parar, y hay que tener una muy buena claridad y límites, y a esto se requiere un desarrollo emocional y racional bastante adecuado. De modo de que hay personas, Rolando, que decía yo que en algún momento no se percatan si existe una discapacidad en otra, en virtud de que hay personas que padecen lo que llamaríamos una deficiencia intelectual o un retraso mental. Uh-huh. El retraso mental, a diferencia de los pacientes con una trisomía, los mongolitos o un síndrome Down, de estas tres maneras se les conoce, la manifestación de sus características o rasgos físicos, son muy evidentes y permiten identificar, tiene un problema físico, y yo creo que debo ser cauteloso. Pero las personas, en algunos casos, que tienen una deficiencia intelectual y que no tienen un problema de tipo genético propiamente, Rolando, pues no son personas que les puedas tú notar el problema. La deficiencia por algún rasgo físico, lo tienen nada más en virtud de una dificultad que tienen para desarrollar, por ejemplo, la escolaridad de la primaria, y entonces se quedan en el primero o segundo año cuando mucho. Y si ya una persona quedó en el primero o segundo año de primaria, trataron de repetirlo 2-3 veces y no pudo, y lo mandan a trabajar y los padres hacen el berrinche y no entienden por qué. Muchas veces es debido a una deficiencia intelectual, como te decía, que la gente no lo nota, los padres no lo notan y que no tiene tratamiento, y lo mandan a la vida. Entonces crece esta persona ya trabajando, chambeando en cosas pequeñas, como aseo de casa, como a veces peón de albañil o un ayudante de carpintero, lo que tú quieras, en pequeños oficios que pueden desempeñar muy bien los que tienen un retraso mental pequeño, mínimo. Y desde esta perspectiva incluso pueden hacer una familia o casarse y no se les nota. Bueno, en el caso de los que
están desarrollándose y no tienen una relación vinculatoria, amorosa, cálida, sino simplemente, como se diría un poco vulgarmente, es una calentura, Rolando, Sí. es donde se va a manifestar este deseo sexual, donde esta persona con la discapacidad mental, o de retraso mental o de deficiencia intelectual, no va a parar porque no tiene esa capacidad para poder racionalizar un poco y ver la consecuencia. Sí puede moralizar un poco y decir, es que mi mamá no me deja, es que me van a regañar, es que me va a pasar algo, pero el instinto es fuerte y la capacidad del adulto que está con él de convencimiento es más, y se da entonces el evento. De ahí entonces la importancia de poder distinguir todo esto, Rolando, para poder saber cómo ayudar cuando tenemos hermanos, primos, hijos con algún tipo de discapacidad, porque no vamos a poder estar con ellos permanentemente. Y las consecuencias pues van a estar en cualquier momento. Y la otra, diría uno, y hay alguna corriente que dice, ¿tenemos derecho a privarlos de la sexualidad? Esa es otra cosa que habría que reflexionar también. Mariano, pareciera ser que uno de los puntos clave, recuerdo perfectamente una película dentro de un siglo de cine sobre películas alternativas en torno a temas de la sexualidad, de un discapacitado que por una circunstancia estaba lastimado por su columna vertebral, entonces no podía tener interacción en la vida cotidiana, sino que estaba atado a una cama. Bien. Entonces él solicita a una enfermera alternativa, una persona con una mayor capacidad de visualización integral de la vida, que le otorgue medicamento para la disfunción eréctil. Entonces le lleva el medicamento para la disfunción eréctil y él se da cuenta que tiene súper erecciones. Entonces ahora lo que él quiere es comprobar si puede o no puede tener algún evento de actividad sexual, porque nunca había tenido vida sexual activa. Entonces busca a una profesional de la interacción sexual, a una sexoservidora, llegan a un acuerdo, lo toman la enfermera se arriesga, se lleva al paciente junto con otros amigos de pachanga, de farra, y parte de su cumpleaños será llevarlo a la casa de la sexoservidora, y la pasa fenomenal. Es perder la virginidad, digamos. Fue a perder la virginidad cercano a los 50 años más o menos, 50, 55 años. Sí, es una anécdota bastante interesante. ¿Es película, Rolando? Es una película alternativa sobre conceptos de sexualidad desde una perspectiva más integral. Bien, recuerdo otra película maravillosa de un cuate muy, pero muy inteligente que se llama 6 lecciones de sexo. No sé si son 6 o 7. Donde una sustituta sexual, que es una profesional no sexoservidora, sustituta sexual, que es una profesional médico de la salud sexual y de la sexología, donde interactúa con conocimiento, con información, como con una forma de ABC de la sexualidad con un paciente que no puede moverse. Ese cuate tiene que bañarlo, tienen que asearlo, tienen que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y la problemática es que cuando lo bañaban, lo aseaban y tocaban el área de su pene y sus testículos, él se erectaba y eyaculaba. Le daba mucha pena. Entonces nomás volteaba para un lado. Cuando encuentran este tipo de asesoría junto con el terapeuta, con el médico, con un equipo profesional, la sustituta le enseña a hacer el amor. Y la pasan bomba. Excelente, ¿no? Luego él, ya superada esta parte sexual, se casa. Y tiene una relación muy bonita. Fíjate. Yo creo que eso lo interesante, Rolando, es cómo llegamos a este punto donde la sexualidad difícilmente se puede parar. No se puede realmente, diría yo, erradicar. Entonces lo que tenemos son puntos de vista más bien de tipo religioso, de tipo moral, de tipo ético, para el cuidado de la salud sexual y del desempeño sexual, el desarrollo de la sexualidad. Pero no más es lo único que podemos hacer, tener un cuidado y tratar de llevar ciertas normas, pero es imposible dejar de, más bien erradicarlo como se pretende en algún momento dado por algunas personas. Y esto es importante, Rolando, porque si consideramos que la sexualidad en realidad, indistintamente de la situación como te encuentres como ser humano, se va a manifestar, yo creo que entonces podríamos tener una conducta más sana, más apropiada para las personas que están viviendo este tipo de desarrollo sexual. Muy bien. Mariano, el hecho de que una persona con cierta discapacidad, hombre o mujer, tenga deseos sexuales, pensamientos sexuales e interacción sexual como jugueteo, por dar un ejemplo,
llega el vecino, la vecina, el amigo, la amiga, el hermano, la hermana, entonces de repente el chavo o la chava se le prenden y empieza a tener movimiento pélvico, pega sus caderas a las nalguitas del otro, las nalguitas de la otra, y empieza a tener movimiento pélvico. ¿Hay una conciencia de ofender a la otra persona? Fíjate que es lo interesante, Rolando. En sí depende del grado de discapacidad o el tipo de problema que tenga concretamente. La más de las veces, Rolando, sí hay una pequeña conciencia, pero tengo que decir así, es pequeña porque los padres a través del tiempo le han dicho que no se puede, que no se debe, o ya sea que lo reprimen, ya sea con manazos, con un grito fuerte o con alguna situación X. Desde esa perspectiva empieza a ser una conciencia, pero ya hablaremos de esto. Sí. Nos quedamos en empieza a ser una conciencia. 7:44 más de uno. Son las 7:50 hora del centro, estamos en vivo más de uno, 10:40 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. Nuestro tema de hoy es en torno a la discapacidad y sexo, mitos y realidades. Está conmigo el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Tengo una participación vía WhatsApp. Nos comentan, existen jóvenes con trisomía 21 que se enamoran y se casan. Excelente. ¿Algún comentario, Mariano? Sí, es real esto, pero la situación es que no es tan sencillo como pareciera. O sea, la situación de casarse tiene que ver mucho con un compromiso de tipo social y las personas con trisomía 21 no tienen la capacidad como para poder comprometerse ampliamente y abiertamente en relación a lo que implica el compromiso matrimonial. Por consecuencia se requiere la aceptación por parte de los tutores, padres o tutores en este caso. Si ellos consienten es cuando se pueden casar, pero a sabiendas de que ellos van a tener que hacerse cargo, los tutores, de muchísimos de los requerimientos que implica una relación matrimonial. Incluso los hijos, importante que lo comente Rolando, en algún momento dado pueden tener hijos indiscutiblemente y no es seguro que vaya a padecer el problema, es decir, pueden tener hijos sanos, pero ahí viene la otra situación. ¿Cómo van a criar a los hijos sanos? ¿Cómo van a criar al bebé? Se requiere el compromiso de un adulto que no tenga la discapacidad para que el desarrollo de ese bebé que viniera sea el más adecuado. Muy bien. Oscar Hernández nos comenta, una persona dijo que los hombres no deberían llorar. Cuando se iban a casar el novio lloró, yo digo que también nosotros podemos llorar. Oscar, muchas gracias por tu comentario y vuelvo a insistir, amigos y amigas radioescuchas, en el contexto. Estuvimos platicando que un alto porcentaje de hombres fuimos educados para no llorar. Dentro de la misma dinámica del programa hacíamos la aclaración, el enorme beneficio que tengo yo como hombre de poder llorar y expresar mis sentimientos y emociones. Claro que sí podemos y tenemos derecho de llorar. Al mencionar la educación de restricción de las emociones y los sentimientos, hacíamos la aclaración que algunos niños nos dijeron, usted no puede llorar, pero sí enojarse, porque si llora se ve débil y las mujeres le van a faltar el respeto. En el caso de algunas niñas, no todas, a algunas niñas se les dijo, usted como niña puede llorar, pero no enojarse, porque si se enoja se ve fea y nadie la va a querer. Entonces, con mucho gusto, Oscar, estoy completamente de acuerdo contigo, sí tenemos derecho de llorar los hombres. Bien, Mariano, continuando con el tema de discapacidad y sexo, mitos y realidades, platicamos de esas películas donde hay como una mayor apertura hacia el concepto de la discapacidad y la sexualidad. 2015, enero 2015. Mariano, ¿crees que hoy en Guadalajara particularmente estamos teniendo una mayor conciencia de la parte fundamental de la sexualidad también en hombres y mujeres con discapacidad? Yo creo que no, Rolando, fíjate que en verdad te digo que aun cuando estamos en un crecimiento social y en un desarrollo social, pienso que no, Rolando, porque la realidad es de que tenemos cada vez un mayor número de embarazos en adolescentes sanos.
Sí, Está increíblemente la tasa de natalidad en menores de 18 años, dicho sea de paso, en promedio entre los 14 y los 16 años es altísima. sí, Guadalajara tiene el tercer lugar a nivel nacional y decían sí. que ya estaba por pasar el primero. No he leído la estadística del 2014, esto fue en el 2013. Entonces ahora imagínate, si en los adolescentes sanos no tenemos el cuidado, no estamos teniendo la educación adecuada, la prevención adecuada, mucho menos en personas con discapacidad, Rolando. Es cierto que hay algunas familias que consideran a sus pacientes, a sus hijos que tienen este infortunio de tener una discapacidad mental en concreto, que no la discapacidad física, porque ahí es diferente, Rolando. En la discapacidad mental intentan y van y piden y se asesoran de consejo genético y de consejo incluso conductual, Sí. qué es lo que se espera. Y bueno, la sugerencia en muchos de los casos, yo lo tengo que decir, en un tiempo que estuve trabajando dentro de la Secretaría de Salud, en el Hospital Psiquiátrico de Jalisco, el CAISAM, estancia prolongada, se le denomina yo, el Zapote, Hospital del Zapote. Sí. Allá se le orientaba a las personas y se les decía cuál era la situación que vivían sobre todo las damas, las mujeres, con algún tipo de enfermedad como esquizofrenia, como el retraso mental, como algún desorden genético, como te lo comentaba, de tipo una trisomía, una alteración conductual fuerte. Y bueno, se les orientaba y se les ofrecía la posibilidad de tener un método de control de la fertilidad, ya sea temporal, momentáneo o permanente, pero esto tenía que ver mucho con la decisión de los padres. Los padres tenían que ejercer legalmente, así está dispuesto, la potestad sobre el niño, y el albedrío no se le permite a estas personas el libre albedrío. De modo que tienen ellos que decidir si su hijo va o no a poder concebir. Muchas de ellas optaban por la inhibición de la fertilidad en forma permanente, una cirugía, una salpingoclasia en las damas y en algún momento vasectomía en los varones. Pero también hay una displicencia, porque en el caso de los varones como que no les importa tanto. Bueno, decían, pues ahí el que se quiera meter, la mujer que se quiera meter con él, Ya será su problema. ya será su problema, lo manejaban así. Pero en cambio con mi hija, con mi niña, ahí no, ¿verdad? Porque ahí yo voy a lidiar con el problema, yo me voy a quedar con la criatura. Entonces como que voy a promover una salpingoclasia, dirían ellos, y bueno, que disfrute su sexualidad. Vi algunas familias que lo permitían de esa perspectiva. Sí. Interesante, ¿no? El manejo en el hombre y en la mujer, ¿no? Un tanto diferente. Como continuar con conceptos machistas dentro de la discapacidad. De cierta manera, ¿no? Ahí está mi gallo, agarren sus gallinas, ¿verdad? Y no importa que tenga retraso mental o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Ok. Mi querido doctor Mariano Calderón, para ir aterrizando el tema de discapacidad y sexualidad, desde tu perspectiva, Mariano, platicamos hace un momento que parece que no estamos a la vanguardia en ese tipo de información, que todavía hay grandes aspectos en los retrocesos sobre la educación de la sexualidad, cosas por el estilo. Bien, como papá o como mamá de un niño o una niña con discapacidad, necesito capacitarme al tema de la sexualidad porque tarde que temprano se va a presentar. Sí, qué importante punto, Rolando. Sí, yo lo veo de esa perspectiva. Si con los sanos, Rolando, tienes que capacitarte, tienes que estar preparado para ver cómo le haces, y aún así te falla, Rolando. Es que fíjate, Mariano, que sigue vigente esta idea. Yo te lo digo porque en los talleres de sexualidad integral para jóvenes mixto entre 12 y 17 años que realizamos a lo largo del año, me doy cuenta que los papás creen que la responsabilidad de la educación sexual es la escuela. Uh-huh. La escuela dice, no, espérame, aquí venimos a dar instrucción, venimos a dar información, no educación. La educación sexual es en la casa. Entonces se avienta la pelotita con los niños sanos. ¿Qué uh-huh. pasaría con una persona discapacitada? Habría que entrarle al cuerno. Totalmente, Rolando. Y la verdad, yo ampliaría, Rolando, y te diría, hay incluso, hoy en día me encuentro, pero es que, ¿sabe qué, doctor? Yo sí hablo con mis hijos de la sexualidad. Y cuando ellos preguntan, ¿y qué es lo que habla? Bueno, yo les digo que ahí en el cajón hay preservativos, yo les digo que ahí pueden conseguir los preservativos, yo les digo que ahí están las pastillas. ¿Y qué más habla? Nomás eso. Eso no es hablar de la sexualidad, por favor. Usted lo único que está haciendo es mencionarle que existen métodos de control de la fertilidad, y son dos, pero hablar de la sexualidad implica mucho más cosas que eso.
¿qué le parece a usted? Y ahí se empiezan a atorar y empiezan a pechugar. Muchos de los auditores seguramente estarán diciendo, no, yo sí hablo con mis hijos al respecto de la sexualidad. Valdría la pena que reflexionara qué tanto habla usted sobre sexualidad con sus hijos sanos, ya no digo los discapacitados, con los Bien. sanos. Don Mariano, muchas gracias por su presencia hoy aquí. Teléfono de consulta. Con mucho gusto, hablando el 36 16 60 10. Nuevamente. 36 16 60 10. Doctor Mariano Calderón, muchas gracias. A tus órdenes nuevamente y gracias por permitirme abrir el programa, Rolando. Al contrario, un placer, señor. Don Norberto, gracias en los controles, en la producción, don Ají Castro, en los teléfonos Charo Espinosa, en la imagen Miquel Chuy. Quedamos 1-1, Chivas UDG, ojalá siga adelante las Chivas. El de la voz, Oscar Rolando Peña Aguayo, don Mariano y don Rolando, nos vemos. Y con la magia de la radio, nos sentimos.